hacia un estándar ético en la protección de sujetos humanos que participan en investigación científica. La va a desarrollar el doctor José Sinaí Arévalo Leal. Él es médico de la Escuela Colombiana de Medicina, especialista en medicina nuclear de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque, magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Ha realizado cursos de doctorado en bioética y biojurídica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente se desempeña como director de innovación y planeación y jefe de medicina nuclear en la Fundación Cardioinfantil, en el Instituto de Cardiología, y es presidente del Comité de Ética e Investigación de esta institución. Es el coordinador académico del programa de medicina nuclear y del Core Avanzado de Bioética Clínica en la Universidad del Rosario, profesor de medicina nuclear en imágenes diagnósticas en la Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana, y es una persona que nos ha acompañado muy gentilmente en este proceso que hemos venido consolidando en la ciudad. Entonces, bienvenido, doctor José Sinaí. Muy buenos días. Es de verdad un placer estar acompañándoles a ustedes y un honor estar nuevamente en este recinto de la universidad donde hace algunos años hice mi carrera de medicina. Tal vez la forma de empezar, muchas gracias, la forma de empezar, y mientras se instalaba la pornografía, era decirles que ese nombre tan largo que logramos consensuar con el doctor Germán, a quien amablemente le agradezco su generosidad. Solo le faltó decir que soy negrito, feíto y divagué, pero pues todos ustedes lo ven. Es que le puse un subtítulo que creo que es el importante, y es todo eso que dice ahí, de hacia un estándar ético en la protección de sujetos, y es una claridad, hablo de sujetos humanos, que participan en investigación clínica, y eso simplemente lo único que estoy haciendo es delimitando el campo del discurso. No voy a hablar de si cuáles animales, pues, investigación clínica, ahí me voy a quedar. O simplemente, que es la parte sugestiva de lo que voy a decir, ética de la investigación clínica, que creo que es lo que está bien. Le comentaba ahorita al doctor Pardo, quien además está con la universidad ahí en Medellín, le decía, me dejó tentada la doctora Martica cuando dijo el cambio de la ley. Yo también pensé ese reto. No sé si que los años me volvieron perezosos, o ya me di cuenta que no tiene sentido trabajar con la ley, sino que más bien hay que conocerla, y como Cicerón, pues es dura, es la ley, y más bien hagámosle por el ladito para construir sociedad. Y así voy a empezar. Mi declaración de intereses es que efectivamente todo lo que digo, como ya se dieron cuenta, impertinencias y todo lo que pueda suceder aquí, es en mi entera responsabilidad, y exonero públicamente a la Universidad del Rosario y a la Fundación Cardioinfantil de cualquier estupidez que vaya a decir. Y todo lo que vaya a decir es indudablemente mío, porque realmente estoy preocupado. Y estoy preocupado como está toda la sociedad y como seguramente están ustedes, desde dos aristas: una preocupación desde el punto de vista moral y otra desde la perspectiva eminentemente normativa o jurídica. Esa otra me afana en otro aspecto, y ahí es donde digo que caigo en que ya no me interesa demasiado. Pero la preocupación moral es grande, y es grande porque las preocupaciones morales están centradas específicamente en los derechos de los sujetos y todas las demandas que ellos pueden estar haciendo. Es grande porque nos interesan, por supuesto, todas las diferentes clases de intereses. No es redundante, simplemente son dos aspectos diferentes del sentido fuerte de la palabra, y la fuerza relativa de esos intereses que los mismos individuos y las sociedades tienen. Me preocupa el bienestar humano, sobre todo, y abro un paréntesis, pequeño pie de página, cuando involucramos bienestar como salud o salud como bienestar, creo que hay una confusión grande. Tampoco ya me preocupa, creo que sí son los años, usted me lo dijo, tampoco ya me preocupa el concepto de salud, porque también creo que el de la OMS, Claudico,
Y creo que el debate sí debe estar en qué es salud, para saber qué investigamos sobre salud y para ver a quién le dejamos las responsabilidades. Por eso no me preocupa la ley. Creo que hay cosas más fuertes en el fondo a las cuales no nos hemos dedicado. Como siempre miramos únicamente lo urgente, pero no miramos lo importante. La pérdida de vida, en el sentido de no vida como tiempo, sino vida como calidad. Lo que sería bueno o malo para la gente, pero desde la perspectiva individual del sujeto, no desde la perspectiva del observador externo. Los aspectos relacionadísimos con la consulta democrática, con la participación de las gentes y sus propias decisiones y su propia regulación. Y creo que eso sí es fundamental. La misma aceptación democrática. O sea, la aceptación de no pegarnos tiros en las piernas cuando decimos sí, pero ni sabemos a qué le dijimos sí, ni defendemos lo que dijimos sí, y estamos cambiando todo el tiempo. La permanente identificación de momentos y de sensibilidades, las asimetrías, la belleza, la imperfección. Creo que es donde está realmente la vida. El balance entre beneficios y daños. De nuevo, ¿qué beneficia qué y qué es daño para quién? Y por supuesto creo que ya detectaron que mi posición es eminentemente liberal e individualista. El dolor y el sufrimiento, de nuevo centrado no solamente en las gentes, sino por supuesto en el individuo mismo, en el transcurso de su propia vida, no de mi vida, sino de la de él. Y la obligación que tengo yo como ser solidario y miembro de la especie de hacer sacrificios para y por la misma comunidad a la cual pertenezco. Uno dice entonces la liberalidad, ¿dónde le quedó? Claro, pues soy papá de 2 niñas, tengo que ser solidario. Aparecen otras preocupaciones, que eran las que me preocupaban anoche, pero que hoy no me preocupan tanto. Pero que son las que le preocupan a mucha gente y creo que son muchas de las que nos preocupan aquí. Sobre todo cuando miro en el auditorio y me encuentro amigos, familiares, profesores, entes reguladores, sujetos de investigación, representantes de la comunidad, todos aquí sentados mirando exactamente lo mismo, pero oyendo con diferentes ojos y viendo con diferentes orejas, en un discurso entre mudos y sordos, en el cual vamos a intentar, y creo que ese es el reto, tratar de llevar hasta donde, partiendo y tomando solamente como excusa la bioética, lo digo con todo el respeto y soy eticista, para poder llegar a algo que nos permita construir sociedad y no socializar. ¿Qué empieza a ser entonces importante entre las preocupaciones normativas de ustedes? Ya no mía. Seguramente el esfuerzo de la comunidad para negar la autonomía de los individuos e incluso para violar la integridad individual en nombre del interés público. Lo vimos, el noticiero esta mañana lo tiene. El paso por el claustro lo tiene. Los sistemas de justicia. 1, ¿qué son sistemas? 2, ¿qué es justicia? ¿Y qué sistema de justicia realmente existe o vamos a tener? La definición de seguridad pública. De nuevo, ¿qué es seguridad? ¿Y qué tiene que ver eso cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de enfermedad, de investigación, tecnociencia, biología, fenotipos, para trabajar? ¿Qué es seguridad? ¿Qué clase de seguridad nos arroja esto? ¿O simplemente nos está enmascarando y nos está dando son inseguridades? Las consideraciones propias de la política pública versus el entendimiento de la política pública en el contexto de la política individual. ¿Ven por qué no me preocupa la norma? El peligro de las libertades civiles. No para mí. El peligro de la autonomía individual. Sí para mí. El cuidado y protección de las vidas y libertades de los ciudadanos. Y ahí sí nos metemos entonces de forma seria con el tema de los comités, con el tema de la regulación, con el tema de la ley, hasta dónde queremos llegar con una ley tan absolutamente taxativa, cuadriculada y que llegue hasta el fondo
que recoja absolutamente todo cuando estamos hablando en un sentido de variabilidad biológica de resultados de incertidumbre. Otra razón, otro argumento por el cual no me preocupa la norma completamente. Claro, me preocupa cumplirla. Y por supuesto, la excelente aceptación de que existen decisiones trágicas que hay que tomar y que a veces hay que convivir con ellas, al principio de la vida, al final de la vida, durante la vida y por supuesto en los procesos de investigación. Pero digamos, si eso es la parte discursiva, miremos cómo esto se refleja como elementos concretos que al mismo tiempo son semáforos en rojo o alertamientos sociales e individuales con los cuales estamos viviendo todos los días y que además son sustento, fundamento y empuje también para hacer investigación. El poder mismo de la medicina. Medicina como poder. ¿Como poder qué? ¿Para qué? ¿Qué es? Y ojo, que estoy hablando de medicina con M mayúscula. Por supuesto, donde estamos todos. Maestros, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, reguladores. Y cuando digo reguladores es que también forma parte de la medicina con M mayúscula y no se puede uno escapar de eso. Y esa es, por ejemplo, parte de lo que se trabaja cuando inclusive estamos ampliando los conceptos de medicina, ley, salud, es que tenemos que llegar hasta allá, porque resulta que formamos todos parte de lo mismo, pero le sacamos el cuerpo cuando no nos interesa y le termina quedando a los doctores. El poder de la ciencia y la tecnología como dos elementos de muchos que puede haber, pero simplemente dos. Una posibilidad de elaboración, destrucción o contención de elementos de destrucción masiva de la misma sociedad. O bien la posibilidad de generar estrategias, posibilidades, herramientas, estructuras de acceso, beneficio y suplencia de necesidades individuales y sociales. La investigación con sujetos humanos, por supuesto, en la cual solo dos cosas, ya desarrollaré fuertemente el resto, protección e integridad. Protección del proceso, protección de la autoría, protección de los resultados finales y protección de quienes participan en el proceso de investigación y garantía de trazabilidad e integralidad de todo el proceso mismo en sí. La biotecnología simplemente es un bio, no de los bios que el doctor Escobar gentilmente nos mostró, sino simplemente biotecnología como un capítulo específico del desarrollo científico puro, vulgar, sin llegar a ningún avance de estos, solamente con dos aristas que creo que son interesantes para empezar como a tocar este debate, y es la protección de la naturaleza humana como sí mismo y por supuesto las posibilidades que la biotecnología nos da para acceder a productos nuevos y el riesgo que nos pone por otro lado de discriminación y pobreza. Si fuésemos mexicanos cultivadores de maíz, creo que lo veríamos claramente. Las guerras y los conflictos en los cuales estamos completamente sumergidos, pues por supuesto hoy un problema mundial, lo vemos todos los días, los temas de transhumancia, la inmigración y los derechos. Tengo derechos aquí, son mis mismos derechos en el otro lado. No sabe uno hasta dónde esos alertamientos concretos de verdad son ciertos. Todos queremos proteger a todos, pero no en mi casa. La injusticia global relacionada nuevamente con pobreza y discriminación, grandes esfuerzos sociales, gran cantidad de flujos de dinero y recursos para combatir la pobreza y para disminuir la discriminación, fundamentados específicamente en el principio, una concretización del principio de solidaridad entre todos. Pero por supuesto también por otro lado, leídos con un matiz clásico empobrecido del principio de beneficencia de que lo hago simplemente por promoción, por verme bueno, sin obligatoriedad. Cuando hoy por supuesto sabemos que ese principio claudicó, como claudicó la salud, como claudicó absolutamente todo. Y eso sí que nos pone a pensar que entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Y si a eso le sumamos esos derechos de los no nacidos, con la crisis medioambiental y el problema que tenemos, no por la existencia de algo que me asustaba cuando era niño y era que no hubiese energía renovable, sino que hoy hay solo que es barata, y que cuando pensaba también como niño que cuando era barata era bueno, hoy me preocupa porque hoy es barata y me generó más pobreza.
Uno no lo entiende, como los economistas. 4 momentos históricos para investigación que se han venido trabajando a través del tiempo y que no están apalancados en los desastres ni tampoco en las grandes tragedias de esas pequeñas situaciones o grandes masacres que van ligadas a la investigación. Un momento uno, una investigación clásica, donde lo importante era investigar división mente-cuerpo, donde tal vez lo importante era, yo médico me encuentro con la investigación de una forma per accident y eso me convierte automáticamente en investigador. Y lo único que tenía que hacer era pensar en ser bueno y ya era investigador. Con eso arribamos al siglo XX y desarrollamos una investigación moderna mucho más fuerte. Fuerte metodología, buena estadística, buenos diseños, buenos datos, buenos muertos. 1947 genera perfectamente una ruptura específica y nos pone a pensar. Y dice, tal vez no es el camino. Tal vez el camino no está solamente por la técnica, pero sí debemos mantenerla. Y debemos mantenerla, la técnica, pero ¿en qué lado? La técnica en el científico, la técnica en el proceso y hacia dónde nos movemos. Y la bandera histórica la toma de forma específica la norma. Y miren qué curioso, la norma. Y la norma lo único que hace decirnos desde el punto de vista histórico es, bueno, ¿qué criterio vamos a tomar o qué criterio tenemos para poder trabajar y generar conocimiento, investigación y nuevos productos? Bueno, pues no hay nada que hacer, hay que regular. Y se regula específicamente desde los IRB americanos o hoy comités de ética nuestros, donde una gran fortaleza científica era la que le daba toda la fuerza para poder seguir aprobar, porque sabíamos que teníamos que aprobar, sabíamos que ya no podíamos darle todas las libertades a los investigadores científicos al respecto, sino que tenían que por lo menos ponerlos en la palestra pública para así darles un aval. Y eso es lo que yo llamo la época de la investigación regulada. Ahora, no tengo claro si nosotros ya salimos de esa época o no estamos. Desde el punto de vista oficial, salimos tal vez alrededor del año 2000 con el lanzamiento de SIOMS, y específicamente con SIOMS 2000. ¿Y por qué con esos hay un cisma histórico? Más que operativo y de riesgo, ojo, y de entendimiento. Es porque SIOMS encuentra poblaciones vulnerables y dice, ojo, que tal vez como nos pasa a las niñas, decir no me protege. De pronto decir sí me beneficia. Y qué lindo porque es uno de los artículos de tu libro. Y es, ¿por qué como mujer me protegieron tanto que hoy tengo una carga de enfermedad altísima? Porque siempre me cuidaron mucho. Los no siempre son buenos. Y por supuesto la cuarta época que estamos ahora, que es la época fuerte de investigación controlada. Entonces, yo tengo dudas entre si estamos en investigación regulada o investigación controlada. Lastimosamente ni con mis gafas para presbicia veo aquí y por supuesto no veo aquí, ¿cierto? Pero sé que ustedes sí están viendo la diferencia y la diferencia está aquí. Porque hoy nos estamos dando cuenta de la investigación como tal, basada no solamente en protocolos y documentos, sino en toda la integridad del proceso. Y por eso estoy ansioso de escuchar qué nos va a decir la doctora Deyanira, que está trabajando en integridad. Porque si le dimos donde era, pues Deyanira sí está efectivamente en la fase 4. Pero el resto no sé dónde estamos. Y en la operación diaria de los comités, que es donde se evalúa y se identifica, sé que operativamente estamos aquí. Sé que los científicos están aquí. Sé que los pacientes están aquí. Adivinen dónde está el INVIMA. 1, 2, 3 o 4. Claro, este es un discurso transectorial, no nos debe dar pena. Además, es casi que estamos en comité. Usted nos puede decir, ¿qué hace uno en un comité, doctor Granada?
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en los comités se queda en los comités. ¿Dónde está el INVIMA? Aquí. Se asustó, arrancó aquí y está transicionando de 2 a 3. ¿Está mal? No, está bien. Está bien, no estoy diciendo que esté mal. Es más, el eticista no dice que está mal, su confesor sí les va a decir si está bien o está mal. ¿Cómo entender entonces que estamos en un mundo de derechos? Que el cambio o la transmutación que hacen los pacientes, lo vamos a ver más adelante, de pacientes a sujetos de investigación, de doctor o fisioterapeuta o enfermera o científico de cualquier campo a investigador, también tiene que ser absolutamente claro, pero que tiene que estar vivido en los derechos humanos. Porque efectivamente la ética de la investigación, hombre, miremoslo entre paréntesis lo que decía en el primer capítulo del lombrotote que pusimos, los estándares que buscamos de la protección de sujetos humanos son ética en investigación. Puede que en otro campo no, pero aquí sí, porque el objeto central es el sujeto. Uno. El segundo, derivado pero fundamental, es el resultado de la investigación. Porque yo no investigo para proteger sujetos, no, investigo para obtener resultados. Lo que pasa es que al mismo tiempo tengo que proteger a los sujetos. Y ahí es donde aparece esa especie de cisma o confusión entre el regulador, el patrocinador, el que investiga, bueno, y el sujeto, pues él ni se entera de lo que está pasando. Esperaría yo que se enterara de que al menos es sujeto de investigación. Y que estos debates los estamos dando es por él. Espero. Por supuesto, hasta aquí lo único que tengo yo en el transcurso del discurso es ansiedad y confusión. Porque el rol real del filósofo es preguntar, no es contestar. Las respuestas están en el campo, están en la trinchera. Y 3 preguntas fundamentales que tienen que servir de paliativo o de elemento de reflexión para el resto del hilo conductor de la presentación. ¿Por qué la investigación clínica necesita requisitos éticos especiales? ¿Por qué? Tenemos claro que buscamos un resultado. Tenemos claro que el objeto es un individuo que requiere protección. Pero ¿por qué entonces requiere algo que es tan lógico que va de perogrullo? Porque estamos aquí desparchados más o menos 100 personas discutiendo de esto. Segunda pregunta, ¿por qué una buena investigación científica no es suficiente por sí sola? ¿Será que es que no tenemos buena investigación científica? ¿O será que sola no es suficiente? Y la pregunta del millón, ¿no equivale una buena ciencia a una buena ética? Uno podría pensar, pero pues los que tienen que responder son ustedes, por eso me encanta estar aquí. Ahora, ¿son interrogantes comunes? Sí. ¿Son interrogantes legítimos? Sí. ¿De quién? De todos los que estamos en toda la cadena de integridad, en toda la cadena de investigación. Pero ojo, sí debemos centrarnos en alguien que es el que se convierte en el eje responsable visible, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista normativo, como desde el punto de vista de seguridad, con un elemento de fiducia claramente establecido que es el científico. ¿Cómo lo ve y cómo lo vive el científico? De nuevo, en uno de los apartes del capítulo, el doctor Alvarado dice, ¿es una tortura, algo así? Los comités de ética me torturan. Bueno, porque pareciera generar cierto grado de incomodidad, porque estoy convencido que desde el punto de vista científico, sí se cree que ser científico es ser investigador, es ser ético. Sí pareciera ser que desde el punto de vista del científico, el hacer ciencia involucra todo. Y pareciera ser desde el punto de vista del científico que es redundante tener que controlar y evaluar. Ahora, desde el punto de vista del controlador, es importante controlar al científico.
y desde el punto de vista del paciente que se convierte en sujeto de investigación, cuando lo sabe, es por lo menos importante saber qué es y en qué momento lo es. En qué momento soy paciente y en qué momento efectivamente soy sujeto de investigación. Ahora, lo peor que le puede pasar a ese pobre sujeto es creerse paciente cuando está en el rol de guinea pig. Ahora, pero sí efectivamente el científico sabe lo que hace. Es más, los hemos formado para eso. Es más, les damos el rol y les damos la investidura de científicos. Porque él sabe sí efectivamente lo que es ciencia. Él sabe lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Él sabe cómo alejarse del sentido común porque tiene la encargatura, y es una encargatura, no va de suyo, es que ha recibido el encargo social de mejorar la condición humana. Porque para eso es que me hago científico. No me hago científico per accident hoy. Hoy me hago científico con unas competencias específicas para resolver un problema, para conocer mejor el mundo que me rodea, para desarrollar, mejorar, proteger, un montón de cosas que había allí entre los diferentes apartados que nos ambientó de manera espectacular el doctor Escobar. Porque él tiene el reto de encontrar mejores formas de ser y hacer las cosas, y por supuesto porque él se cree que tiene las competencias para descubrir conocimiento, ponerlos en circulación, ganarse unos buenos puntos, ver sus nombres en letras doradas y mejorar su salario. Claro, eso es ser científico, todas las anteriores. Y mucho más cuando lo retamos, y mucho más cuando forma parte real de esa línea y de ese mundo viviente que vimos, donde están las contingencias morales. Cuando él sabe que su competencia y su experticia lo lleva a solucionar problemas reales. Mejorar, que bueno, si le pasó un trauma, poderlo recomponer esos pedacitos rápido y que no le duela. Quitar la infección, mejorar el dolor. 50 y tanto % de la población que tiene más de 50 años tiene una enfermedad crónica. Cuando reconocemos la vulnerabilidad de las enfermedades crónicas, inclusive en pediatría, por supuesto que sale uno a gritar donde hay un científico que nos ayude. Y lo tenemos. Pero el verdadero problema de la ciencia no está en su fundamentación epistemológica, ni está en la formación de científico como tal. El problema está en el proceso. Y para eso los invito a que juguemos con un modelo de cajas negras. Y el modelo de cajas negras lo único que le dice a uno es que yo efectivamente tengo una entrada y tengo una salida, y que en la mitad sucede algo que yo no sé. Algo de lo cual los que hacemos práctica clínica sabemos, y hacemos magia. Y al final pasa algo. En investigación científica, la magia debe resultar en, perdóneme que utilice la palabra, en resultados obtenidos, en lo pactado, en el producto, porque esto es para obtener productos, no nos digamos mentiras. ¿Para quién? Para alguien. ¿Para quién? Para mi patrocinador. Algo entra y pensamos que eso sale. Miren por qué el modelo de caja negra es fantástico. ¿Qué creen que aparecen los insumos? Si este fuera un auditorio, ¿quién es ingeniero aquí? Ya sabía, ¿cierto, profesor? Mucho gusto. Mi profesor de ingeniería biomédica, la cual tengo el honor de ser profesor de ética. ¿Qué pasa con los insumos? ¿Qué entra? ¿Qué puede entrar en un proceso de investigación como insumo, profe? Todo, ¿cierto? Pero mire lo que entra realmente. ¿Se acuerdan que yo delimité el campo? Pues claro, en investigación clínica entran sujetos humanos, algunos no humanos, el doctor Escobar no los puso, pues claro, tenía que ponerlos, y entra cultura, que va ligado a esto. ¿Qué pasa en la caja negra? En la caja negra se legitima un proceso específico, ojalá estándar, no siempre estándar. Se tiene que hacer una distribución de cargas, se tiene que manejar el riesgo. Y ahí no estaba de acuerdo con alguna cosa, y es que existe riesgo, claro que existe riesgo, caerme aquí era un riesgo, estaba asustado cuando se estaba bajando el doctor Escobar, y ahorita me voy a asustar, que espero que alguien me dé la mano.
Pero, claro que hay riesgos, pero en investigación no. Si detecto el riesgo, lo controlo, lo quito o lo pago, o lo compenso. No dejo nada al azar. Es más, si preveo un riesgo, no lo quito, no lo quito, o no tengo una estrategia de pago, ya no lo había dicho Nuremberg, hay que evitar riesgos a priori. Y tengo que manejar la información que allí se produzca. Meto información y se produce nuevamente información. Y los productos que todos pensamos que eran solamente los resultados específicos de la investigación, el paper, la nueva pastilla, el nuevo medicamento, todo lo que ustedes crean que sale, se acompaña además de los datos que se han recolectado, que son o pueden volver a ser nuevos insumos. Por eso se consideran hoy también un producto, porque vuelven y hacen reentrada. Mucho más cuando yo los puedo traficar, vender, comercializar en todas sus formas, regalar, robar. Si alguien se roba algo es porque sirve, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más se roban en los procesos de investigación? Los datos. Por eso me encanta venir a estos auditorios, son fantásticamente brillantes. Las muestras, hoy nos asustan las muestras. Hoy en mi comité de ética de mi hospital pasan montones de estudios buscando, quiero tener una seroteca, una genoteca. Y entonces uno dice, ¿para qué? Por si acaso. Y entonces además piden permiso por si acaso. No, pedimos permiso por cosas concretas. ¿Qué tal yo darle permiso a mi hija? Papá, me voy para Melgar ese fin de semana. ¿Y a qué? No sé. No, su merced me va diciendo qué, con quién, cuándo, cómo. Y yo miro que le doy permiso de eso. Esto es lo que el investigador que está metido en la caja negra no lo ve, ni como proceso, ni entiende esto. Para él va solamente tras el resultado. Y eso es lo que genera distorsiones. Claro, ya esa confusión y esa ansiedad se acompaña de lo que quedó en la caja de Pandora. Un poquito de esperanza. Esa esperanza no la podemos atajar con la ley. Doctora Inés Elvira, no con la ley. Ministro, no con la ley. Mediante el discurso, mediante la educación, mediante la formalización, creo que sí podemos encontrar esa esperanza. Porque entre la necesidad de protección que tienen los sujetos, que sabemos que es clara, entre la obligatoriedad que pensaría yo que todos nosotros queremos darle, hay que investigar. Porque es que sin investigación, ¿dónde estamos? Sin investigación no tenemos nuevos desarrollos, sin investigación no tenemos nuevos medicamentos, sin investigación no tenemos nuevos dispositivos. Y tenemos que investigar. Los errores más grandes que hemos cometido o que se cometieron en el siglo pasado se dieron muchas veces por no investigar. Estoy convencido que muchas de las muertes que hay ahora son por resultados de no haber investigado a tiempo, de no haber descubierto cosas a tiempo, bueno, y por otras, pero ahí hay una buena cantidad de lesionados. Luego entonces, lo único que tenemos cuando ya entendimos qué es lo que se hace en investigación, cuando ya hemos podido disecar y tomado herramientas transectoriales para entenderlo, por supuesto, nos metemos en tres líos. Una ciencia que solo el científico cree que es meramente técnica, cuando resulta que es una ciencia moral. Un concepto de moral que efectivamente se materializa con los derechos humanos. Y acciones concretas que debemos tomar. Porque si no también caemos en el otro lado. Bla, bla, bla y discurso y no hacemos nada. Ahí es donde está el reto. El reto está en poder conciliar. Y en poder conciliar lo que el científico realmente tiene que hacer. Porque él tiene que establecer eso, tiene que generar una pregunta de investigación específica y tiene que contribuir al conocimiento generalizable. Esa es su ética.
Esa es la ética de él, como científico solito. Se le debe a la ciencia, se le debe al protocolo, se le debe al que le paga. Sin vergüenza. Perdón, sin espacio, vergüenza. Sonó feo. Por eso dice la claridad. Tiene que ser así de claro. Porque si él no logra dar la vuelta, nos va a entregar malos datos, nos va a dar malos productos y va a traicionar su fuerza primaria, que es el resultado. Pero ojo, porque al mismo tiempo tiene que proteger. Luego entonces es como la diosa Jano, mira para un lado y mira para el otro lado, con el agravante que sería la diosa Jano de Schrödinger. ¿Usted qué se ríe? Es cierto. Está muerto y no está muerto al mismo tiempo, ¿cierto? El gato. Claro, eso pasa. Y ese es el problema de que pongan aquí a alguien que lleva 20 años haciendo ética de investigación, que se ha ganado premios como investigador, que ahora regula a los investigadores, que mis mejores amigos son investigadores, que mis amigos son del ente regulador, que doy clases de ética y que además está medianamente borracho a esta hora, como un sinvergüenza. Y que además entiende claramente que ese investigador, pobrecito, tiene además la responsabilidad de reinventarse todos los días al sujeto de su actuar, a su razón de ser. Porque mientras para nosotros el sujeto humano es Germán, para el investigador es Germán con sus muestras, sus partes, sus desechos, sus datos, ¿cierto? E inclusive la información privada. Las mismas cuitas que tienes, si son importantes para él, te llega ya. Por eso es experto. Y esa es su razón de ser, porque él inclusive tiene que reinventarse al propio sujeto, sin recurrir a nada más que simplemente desde la mirada de la necesidad, identificar qué es lo que tiene que cazar del individuo. ¿Qué otros le encanta trabajar con desechos? Solo al investigador. ¿Qué otro al mismo tiempo salta a dato? Al investigador. Y todo lo convierte en dato para poderlo cuantificar y poderlo medir. Con esos datos interactúa. Los mezcla, los baraja, hace procedimientos y algunas veces pensamos que investigar es solamente tomar biopsias, meterle cosas a los pacientes y investigar. Investigar es preguntarle, ¿cuánto gana usted y en qué invierte? Y hoy nos asusta más esa investigación. Y hoy nos asusta más la investigación cualitativa que la misma investigación normativa. Por eso, y es la segunda o tercera vez que lo digo públicamente, me afana el doble estándar que tiene hoy INVIMA con su norma. Porque hay un estándar fantástico, apegado, regulado, lleno de formatos que hay que cumplir, pero cuando trabajo con medicamentos, dispositivos e insumos y provenientes de la industria. Pero la investigación local, la investigación cualitativa, lo que hago con la investigación que hacen los estudiantes, la investigación propia que hacen las universidades, ¿quién la está mirando? ¿Colciencias? Lo dice, claro, no. Porque aprueba protocolos y les da plata con incentivos con tal que le garanticen un resumen que llegue a la hora que es de 200 palabras. ¿O son 300? Se tuvieron que reducir para disminuir los tiempos de revisión. ¿Qué tal Colciencias evaluando protocolos? ¡Wow! Pero no. ¿Ven? Hay inductores. Diría un filósofo de la ciencia analítico, hay atractores que enrarecen el ambiente de la investigación. No digo de mala fe, solo lo enrarecen. Y además porque se hacen actividades indirectas, por supuesto. No necesariamente tengo que intervenir, sino solamente miro al individuo como un dato. Y a veces se ponen bravos y dicen, esto es un registro. Pero es que le está registrando la vida íntima a un sujeto. ¿Y qué? No le estoy sacando una biopsia. Pues yo a veces prefiero la biopsia a que me pregunten cuál es mi estilo de vida, mi tendencia sexual o mis intimidades. Porque el valor, por eso decía que las preocupaciones morales sí están en la autonomía. Las preocupaciones normativas están en el cumplimiento de la ley.
Luego entonces la preocupación es cumplir la ley. Ahí es donde el reto es la ética, y por eso el subtítulo de mi presentación, que se tiene que apalancar en una ética formal, y que para investigación tiene que ser una ética mucho más decantada, mucho más que se pegue, pegajosa, como chicle en butaca de teatro. Tiene que estar ahí, no se puede soltar. Las señoras la llamamos vinculante. No recomendamos, vinculamos, obligamos, controlamos y hasta a veces sancionamos. Pero tiene que ser vinculante. ¿Por qué? Porque tiene 4 dimensiones fuertes, claras, reconocidas, que el investigador tiene que saber, que los comités de ética tienen que saber y que todo aquel que esté al lado tiene que saberlo, incluyendo el paciente. Y ese debe ser el primer capítulo del consentimiento informado, antes de la invitación. Y es que la investigación científica y la ética del investigador tiene una dimensión organizacional más que intersectorial. Y es que no hay doctores Víctor Frankenstein en el sótano de un castillo construyendo algo fantástico. Es tan claro que la investigación surge aquí, aquí, aquí y aquí. Si no, recuerden a Galo con el virus del SIDA. Apareció al mismo tiempo en Francia y en California. Bueno, sabemos por qué, pero apareció en 2 sitios y al mismo tiempo. Pero aparece de esa forma. Esto es intersectorial, pero interorganizacional, porque las responsabilidades son hacia arriba con quien me paga y hacia abajo con quien protejo. Porque efectivamente, si la investigación es un producto social y generamos científicos para que nos suplan los productos sociales, la justicia social en la investigación tiene que tener un sentido más amplio. 1, basado en los usuarios. 2, de los profesionales. Y 3, de los responsables públicos. Cada uno con su línea perfectamente demarcada. Sincrónicos, sí. Aquí es donde también el investigador se siente a veces mal, pero se siente mal es porque le entramos de manera asincrónica o porque no lo informamos tampoco a él de cómo son los procesos. Dirían los abogados, cómo surte el proceso. Porque además, si es social, tiene un vínculo político clave y fundamental. Y presenta una intersección completa de valores. Porque no es lo mismo hacer la investigación con el mismo protocolo en Londres que hacerlo en Bogotá. O hacerlo aquí en Bogotá o hacerlo en mi tierrita en Ibagué. Porque seguramente los valores son totalmente diferentes. La capacidad de entendimiento probablemente requiere, no voy a decir que es diferente, puede ser, debe ser la misma, pero probablemente requiere despliegues diferentes para que haya entendimiento. Requiere, de nuevo como dicen los abogados, que la carga de la prueba esté de aquí para allá y no asuma que debe estar de allá para acá, para poder legitimar efectivamente esa conexión entre lo político y lo organizacional. Un marco general que se tiene que aterrizar. Por eso tampoco me preocupa que cambiemos la norma, porque con el marco regulatorio internacional que tenemos, ¿para qué cambio la 008430? Se la saben perfecta, porque la tienen en la mira. No, si es que arriba tengo otras, tengo SIOMS. Me salto el resto. Helsinki lo quieren también. Nombren más, se las saben todas. Es más, Inbima nos las hace recitar cada vez que va. Los saludo, mucho gusto, doctor Sinaí, me da la lección y yo sí, yo tengo mi marco, Inbima, SIOMS, Orden de San Juan de Dios, todo. Porque eso forma el marco normativo y de valores donde yo me muevo. Pero podría perfectamente decirles Declaración de Derechos Humanos. Y ahí está contemplado. Entonces, ¿para qué cambiamos las normas si tenemos un marco supranacional suficientemente claro, exigible y que además hemos firmado por tratados que nos vincula completamente hacia abajo? Y creo que ya se están dando cuenta de dónde voy a llegar. Y esa es la ética práctica.
Y por supuesto del otro lado tenemos otra cosa que nos vuelve profesionales y es la ética profesional misma, que es la ética propia del origen del profesional, más la ética hoy ya definida del investigador, que incluye proteger al objeto de su trabajo. Fíjense, la ética del educador incluye, entre otras, proteger al objeto de su trabajo, al estudiante. La ética de los médicos incluye el paciente. Bueno, sus colegas y otras cosas. La de enfermería igual. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el objeto de la ética profesional del investigador? 1, el patrocinador, y 2, al mismo tiempo, el objeto. Ya está. Con eso se puede construir. Pero el problema es, lo tengo construido, pero me salta esto. Me saltan cosas donde se me rompe la norma, se me rompe el estándar. Los discapacitados, los niños, los ancianos, los enfermos mentales, los presos, los subordinados, las mujeres embarazadas, los pobres. Levante la mano quien se vea en uno de esos. Ninguno, fíjense la ventaja de venir a una universidad de este estrato 6. Nadie se ve ahí. Mientras que yo me veo por lo menos menos en mujeres embarazadas. ¿Por qué digo eso? Porque siempre es más fácil no investigar con ellos. Porque si decíamos que la carga probatoria, como dirían los abogados, es de aquí para allá, con ellos sí que tiene que ser más difícil. Porque tengo que arrancar protegiéndolos a priori. Porque tengo que establecerles estrategias específicas. Y además, para investigar con ellos, que hoy es una obligatoriedad social más grande, tengo que establecerles mecanismos propios y beneficios específicos a cada uno por clase. ¿Qué quiero decir? Que el primero tengo que describir y encontrar un beneficio para los niños, si investigo con ellos. Eso significa que de entrada tengo que primero haber hecho investigaciones en otro lado y de todos modos llegar a los niños. Y que el beneficio no puede ser confundido con, señor papá, me presta a su hijo para una investigación y yo le voy a dar la maleta llena de los útiles escolares. Porque ese papá también es un vulnerable, probablemente por pobreza o probablemente es subordinado. Y aquí habría mucho para decir, pero tampoco eso lo estamos viendo completamente. Y fíjense que es la dificultad gigante que tiene el investigador. Y miren la otra dificultad, o sea, ya tiene una dificultad específica en el campo, en el ámbito de la investigación. Ahora tiene otra dificultad clave en su oficio propio, porque mientras de frente, cuando le llega donde encuentra el objeto de la investigación, se lo encuentra como un experto, se lo encuentra como un oferente de servicio y de cuidado, allí lo pesca, lo ve y le da la vuelta. De paciente. ¿Y qué es un paciente? Un paciente es alguien que sufre, alguien que necesita, alguien que está altamente sensible, alguien que necesita algo, alguien que tiene derechos, como todos, pero que en ese instante yo lo estoy viendo además que puede servir para algo. Y que es su condición de vulnerabilidad, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, la que inclusive lo hace mucho más atractivo para que entre a la línea de producción de investigación, para que entre a la industria de la investigación. Y entre más pueda yo capturar sujetos de ese perfil, le hace criterios de inclusión. Mejor. Pero me llegó como médico, me llegó como clínico. ¿Qué tengo yo que hacer para legitimar entonces una relación normal y diaria? Pues tengo que transmutar. Y tengo que transmutarlo a el paciente con las mismas características por las cuales me fue atractivo, porque eso es lo que lo hace atractivo, tengo que cambiarlo y decirle que su interés, que mi interés, que él es valioso, que la ética hipocrática que siempre decía que ante todo mi paciente, hoy no está ahí.
sino que hoy está justamente en su situación de detrimento. Y se lo tengo que decir. Pero ¿cómo se lo digo cuando soy cuidador? ¿Cómo se lo digo cuando soy médico? Tengo que aprendérselo a decir. Tengo que hacerlo en un momento específico y además tengo que cumplir con la norma. Cuando hago eso, soy un experto investigador. Y es como si cuando lo fuera a capturar tuviera la bata y cuando lo hago firmar el consentimiento, ya no tengo la bata. Pero son los mismos actores, solo que con roles, cargas y responsabilidades completamente diferentes. Eso lo ha venido leyendo en la fase 2, Helsinki, y ha sido el gran problema que ha habido. Ese es el verdadero dilema moral que existe en la investigación con placeos. Porque es que como doctor yo le tengo que dar a él el mejor. Que pueda, que considere, que socialmente sea responsable. Claro, eso se llama criterio médico. Que le convenga a él. Probablemente por la valvulopatía que tiene yo le puedo poner una válvula biológica o una válvula mecánica. Seguramente los resultados son muy parecidos de esa válvula mitral, pero si eres campesino de Ubaté, le pongo la biológica, porque requiere menos anticoagulación. Eso se llama criterio médico. Pero cuando lo transmuto y yo tengo que probar el dispositivo mecánico, no biológico, le tengo que decir, le tengo la biológica y le tengo la mecánica. Pero como su merced me interesa y clasifica en estos criterios, ¿usted quisiera dejarse poner esta? Y ese es el proceso de consentir legítimo en una investigación científica. Y en las asociaciones de pacientes les molesta que uno diga eso. Pero es que es así, solo puede ser así de claro, así de frío. Porque si no, no logro llegar al que necesito para poderlo hacer. Ojo, pero al mismo tiempo tengo que protegerlo. Y nos llenamos de normas. Porque creemos que así es como lo protegemos. En lugar de enseñar al investigador a que transmute de manera técnica, relajada y tranquila, y que el paciente transmute también a sujeto de investigación y se puede dar el clinch y se puede hacer investigación protegida. Solo lo logra la ética, no lo logra la ley. La ley solo demuestra que ya la cumplí. Chulo, 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 chulo. Viene INVIMA, estamos frescos, todo coincide con los números y las actas. De nuevo, nos subimos y nos encontramos montones de cosas normativas en el mundo. Por eso no hay que cambiar la ley. Por eso lo que hay que hacer es una estructura de formación en protección de sujetos humanos que participan de manera solidaria, voluntaria y altruista en investigación. Lo que hay que hacer es ética. No hay que cambiar la ley. Y por supuesto, garantizar unos procedimientos específicos, un marco específico de herramientas que permitan que se autorice, se supervise, se asegure, se revise, se reporte, se responda y se vuelva otra vez a evaluar a todos los participantes del proceso de investigación, al investigador principal, a su monitora, que a veces uno no sabe quién es investigador, quién es monitora. Ah, sí, investigador, el que firma, monitor, el que sigue los pacientes. Todos lo sabemos. ¿Quién es aquí investigador? Pero no, estas son para ver acá, esto es por encima. Claro, ¿qué hace tu coordinador? Se le están riendo. Probablemente es porque no te oyeron. Claro, hay un capítulo fundamental en la norma. ¿Para qué más normas? Ya INVIMA nos dijo, ¿quién es un investigador principal? 1, 2, 3, 4. Claro, se permeó también lo mismo que hizo Helsinki. Ese es el problema cuando solo me voy por la norma. Y metió a los epidemiólogos, a los que analizan, no al que hace la investigación. Pero es un tema de autoría, otro capítulo que esperemos algún día lo podamos tocar. Bioética. Claro, desde ahí una buena fuente de enseñanza.
con todas las herramientas discursivas, con todas las herramientas normativas, pero ojo, porque es una bioética diferente. A mí inclusive ni siquiera me gusta hablar, la puse aquí por respeto al alma mater y a todos ustedes, pero realmente es ética de investigación. No existe la bioética de investigación, es la ética de investigación científica, si es que es ahí, o es la ética de investigación con animales, o es en genérico la ética de la investigación, no es la bioética. Un café o un whisky y le puedo defender esa posición. Pero por respeto al origen de la bioética laica en Colombia, traje los principios. Pero que también están soportando en la ética normal. Respeto por la autonomía de los sujetos racionales. Claro, ahí está fundamentado. La voluntariedad, la libertad, la garantía y la veracidad. ¿De qué? De la información para que el paciente pueda decidir. Si no sabe, no decide. Si no está informado, no decide. Si no entiende, no decide. Garantícelas todas y ahí vamos por lo menos en una parte de la decisión. Por tanto, esta sí es una verdadera regla de autogobernabilidad. ¿Creen ustedes que eso se da? Ejemplo, ¿cómo puedo yo consentir o garantizar el proceso de consentimiento informado en un sujeto que llega con trauma craneoencefálico y le quiero poner esteroides para ver si los esteroides son buenos o no para el edema cerebral y él llega inconsciente? Criterio de inclusión Glasgow 2. ¿Quién aquí es eticista, bioeticista o se las da? ¿Tú te las das, eres o qué? Muy bien. El principio de beneficencia, releído, por eso se llama es ética de investigación, no bioética, porque están releídos y los releí para ustedes. El principio de beneficencia para la ética de la investigación se lee como experticia. No es una promoción del bien, es de expertos. Solo puede hacer investigación quien es experto. INVIMA lo tiene claro, por eso se va tras el investigador principal. ¿Quién es? Investigador principal, usted. Usted me responde, ¿por qué el comité de ética cita al investigador principal? A veces él llega con el séquito, coordinadora, monitora, todo. Bien puedan, todos afuera, entra el investigador principal. Él tiene que demostrar que tiene suficiencia técnica. Solo en él confiamos. Y hoy le preguntamos, ¿y nos cuenta cómo es el proceso de consentir? Y lo primero que hace es poner un WhatsApp. Martica, ¿cómo es que es la vaina? Él es el encargado, ojo, no porque le parece, no, está obligado por el principio de beneficencia en ética de investigación. Yo no sé dónde apliquen ustedes más el principio de beneficencia de promoción del bien. No tengo ni idea. O ya nadie lo hace. Proteger a todos los participantes del daño y es obligatorio. Aquí es obligatorio. Es obligatorio, porque solo desde aquí yo puedo maximizar los beneficios y contener el daño. Y el principio de justicia, que pues se lo saben todos, ¿cierto? Que lo único que hace es que todos tengan la opción de sufrir de igual manera o beneficiarse si es que hay de igual manera. Las señoras lo llamamos clinical equipoise. El principio de justicia en ética de investigación se llama clinical equipoise. Significa, tiene que haber una brecha y una duda. Si no hay duda, no hay investigación. Si no hay brecha, no hay investigación. Y tengo que montar herramientas para que se supere la brecha, pero que todos los que entren al proceso, a esa caja negra, puedan quedar en A o en B. Sin importar que sean como yo divagué, o que sea niña, que sea hombre, que sea negro, que sea iletrado, que sea pobre, que sea rico. Es lo único que tienen que hacer. Y el de maleficencia, que es el que todos creemos, es no le haga daño. Pero se nos olvida, por eso toca una alarma, los datos, se nos olvidan los datos. Hoy en ética de investigación, la alerta está en los datos, el resto ya lo sabemos. INVIMA, ¿qué va a hacer si las verdaderas violaciones éticas están en los datos? Colciencias, ¿qué va a hacer si está fomentando redes de tráfico de datos? Perdón, fomentando no, grosero. Patrocina a investigadores que no saben que generan tráfico de datos. Eso no mejor, ¿cierto? Es una obligatoriedad de ver toda la película completa y ahí es apalancada la integridad. El principio, los procesos, el concepto de integridad está en el principio.
de no maleficencia. Ojo, por eso es una relectura. Y luego entonces esto se tiene que concretar en algún lado. No se puede quedar aquí. No se puede quedar aquí. No se les puede quedar en sus libretas. No puede estar en la filmación. Tiene que estar en los comités donde verdaderamente está la trinchera de los problemas. Pero los comités tienen que ser así. Una banda perfectamente sincronizada, donde cada uno sabe qué tiene que hacer, donde los roles son específicos y donde además la gestión del conocimiento tiene que irse dando, porque los comités de ética e investigación hacen jurisprudencia real, porque son el mínimo común empotrado en la realidad de la vida que se enfrenta a la investigación. Y algunos antes nos asustábamos y decía, es que yo soy de laboratorios. ¿Y usted quiénes vienen a decirnos que le cambie el consentimiento? Si esto ya fue pasado en Oxford. Hoy le decimos, devuélvase para Oxford. Igual yo hasta anoche sabía que Oxford era como un algodón para unas camisas. Claro, y eso es lo que hay que enseñarle al investigador. Ojo, fresco. Ni yo tengo afán, ni la sociedad tiene afán por curarse. No es que la sociedad no sabe qué es salud, qué es enfermedad, ni tiene ni idea. Luego no hay afán. El que tiene afán es usted por irse a Portugal a aprender de investigación. Usted muy una mal pensada. Por eso es que nos ven así en los comités. Luego entonces definamos en qué fase histórica estamos o a dónde queremos llegar. Porque dos patólogos, mire lo curioso, dos patólogos han sido importantes, uno para la bioética y otro para la ética de investigación. Potter para la bioética y Ezequiel Emanuel para la ética de investigación. Claro, se quedó recortico, pero vio dónde estaba el problema, que el problema de la ética de la investigación, que el problema de la protección de los sujetos humanos era procedimental. Y él dijo, la investigación tiene que tener valor, validez, debe seleccionar de manera equitativa, debe ser favorable a relación riesgo-beneficio, evaluación independiente, consentimiento informado y respeto por los participantes. Creo que sí, cuando hicimos las normas, sobre todo las que regulan investigación con fármacos y dispositivos, hubiéramos leído a Ezequiel, las visitas serían más fáciles, probablemente serían cada 5 años, no tendríamos que asustarnos tanto y podríamos reportar de manera más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Con formación también para los comités, de nuevo, formación para comités. O sea, fíjense, tenemos una necesidad social, unos sujetos, una cultura y unos datos como entrada, un proceso regulado, estándar en unos pedazos, con procedimientos y con ética en la mitad, en el modelo de caja negra, y saliendo lo que tenemos son diferentes productos que tenemos también que proteger. Y eso se devuelve o a la sociedad o vuelve y entra al círculo de los ingenieros. Pero ojo, esos comités, si no les ayudamos, son altamente vulnerables. Pero son altamente vulnerables en lo técnico, en lo ético y en lo que no saben, que es que la ética aquí es procedimental. Que son verdaderos centros de discusión. Ojo, importante, sí se discute, pero se hace caso. A diferencia de la bioética clínica o de la bioética ambiental, de la macrobioética, la bioética ecológica, estamos en la casa de la bioética, aquí se hace caso. Como a usted le parece, porque como está jugando con una pregunta, los dos estamos en pareceres. Importante tener eso claro, porque son decisiones en sí mismas. Son recomendaciones para llegar a la decisión, para ambos lados, porque se aprende todos los días. Y los comités también tienen inductores, y tienen tensiones políticas, y tienen tensiones sociales, y tienen tensiones jurídicas. Porque también en los comités hay reconocimiento. Lo que pasa es que el reconocimiento dentro de los comités es un reconocimiento negativo. Creo que por eso nos volvemos cínicos los que estamos en los comités. ¿Por qué se ríe? ¿A usted también le echan la abuela todos los días? Claro, lo sé. Porque probablemente no tenemos claro en los mecanismos de control. Y seguramente no, porque no tenemos respaldo. Es mentira lo que está en el libro. No hay respaldo. Y lo aprendimos con el caso del mejor científico que ha tenido Corea del Sur,
que tuvieron que cuando se le encontraron problemas de comportamiento, problemas de fraude, problemas de integridad en la investigación, su comité de ética se cambió 3 veces. Lo subieron al comité de ética de la universidad y los cambió. Y tuvo que llegar a un comité supranacional para que alguien tuviera el valor de decir es un farsante cuando todo el mundo lo sabía. Porque en el comité de ética lo único que se necesita es, aparte de conocimiento, un poquito de valor, mucha gallardía y extremada humildad para aprender todos los días. Y aquí le entrego el bastión y los dejo con la carne de las presentaciones, que tiene que ser la doctora Deyanira hablándonos de integridad. Porque solamente para el fomento y garantía de la integridad científica es necesario que todos los involucrados en el proceso de investigación reflexionen y sean conscientes. Y aquí sí, conciencia es Platón, conciencia es iluminación, conciencia es formalismo. Aquí hay una cosa que es importante y una diapositiva se me perdió. Por alguna razón alguien se la llevó. Y es cómo vuelvo yo concreto esto que aparece aquí, que está ahí. Y es la relectura nueva con la que superamos a Ezequiel. Y si me permiten, la voy a tratar de hacer porque se perdió. ¿Me dejan mirar si de pronto está aquí? Sí, claro, aquí está. Sin vergüenza. Ah, la tengo oculta. Ya voy a terminar, no los aburro más, pero creo que esto es importante porque esta sí es una adaptación propia de 20 años de trabajo en los comités de ética. Por alguna razón alguien ya me apagó este coso. Aquí está, solo le quito el bloqueado y se las muestro, porque es fundamental. Le quito el ocultar, la subo y la pongo. Y es la adaptación propia desde la Fundación Cardioinfantil, 20 años de práctica, y aquí sí no me da pena decirlo, 20 años de amigos, 20 años de gente que no me quiere, mucho trabajo con el Ministerio de la Protección en su momento, donde nos conocimos, mucho tiempo de trabajo con INVIMA, 50 visitas de INVIMA en diferentes sitios, no sabemos la norma, pero lo importante no es sabérsela ni cumplir, sino es la propuesta que les traigo donde se construye la ética. Y como aquí no veo, lo voy a hacer aquí. Lo primero se llama validez técnica, y la validez técnica, alguien lo decía, si no es técnico, no es ético, y lo borro. ¿Qué necesito yo? Lo explico simplemente. Porque evaluar una intervención o una teoría, que es lo que realmente hace el científico, evita riesgos inútiles. Porque desde el punto de vista ético tiene una justificación clara, y es que hay escasez de recursos y necesito evitar la explotación. Y cuando digo escasez de recursos, es que el sujeto que yo tomo es escaso. Y él se mueve por algo que es mucho más escaso, que es el principio de solidaridad. Luego, entonces eso es lo que no puedo desperdiciar. Ojo, hay muchos hipertensos, pero solo hay muy poquitos hipertensos que sean solidarios para que cedan su cuerpo de forma altruista, para que yo lo pueda tomar, lo convierta en Guinea Pig y le sirva a otro. Porque estoy en un clinical equipoise legítimo. Estoy hablando de investigación como debe ser. ¿Cuándo hay que hacer eso? Siempre. ¿Qué competencias tengo yo como investigador para hacerlo? Tengo que ser científico. Eso solo lo puede hacer un científico, porque solo el científico palpa la necesidad. Solo el científico sabe la brecha del conocimiento que tiene allí. Solo el científico conoce el gusano que tiene su manzana. Él tiene que saber eso. Pero además aquí le exigimos que aprenda a priorizar. Que aprenda a priorizar, porque ahí sí ya hablamos de otro recurso, y es el recurso económico. ¿Qué competencias debo tener para evaluar? ¿La lista de chequeo? No. Debo ser experto
pero más que experto, debo tener experticia, que significa conocimiento práctico y conocimiento teórico, al tiempo, vivo y muerto, al tiempo. Por eso, dice uno, señores comités, ¿cómo se recambian ustedes en el tiempo? ¿Cómo cambian sus miembros? Y uno dice por cooptación. Y si tengo que cambiar, no soy tan bruto de cambiarlos a todos. Cambio la mitad, me queda la mitad, enseña la mitad. Hoy ya sabemos, cambio uno, me asusto, lo formo y entro. Por eso cuando dicen cómo recambia, eso es lo que justifica eso. Y por supuesto tiene que tener una competencia social que la da ¿quién? El miembro de la comunidad. Validez, y eso era el valor social y científico. Ojo, no puede ser solo valor social. Cuando nos engañan con valor social, solo acuérdense lo importante que era hacer investigación en la medicina nazi. Ahí solo era investigación social, alto valor social. Había distractores, pero eso puso muertos. La validez técnica lo que me implica es, tengo que tener un protocolo, rigor científico, aspectos técnicos, suficiencia académica. Solo sabe investigar el que sabe. Yo aprendo a investigar haciendo. Por eso a mí me parece gracioso que las universidades tengan comités de ética e investigación con estudiantes. No, es para investigadores donde los estudiantes se montan a la línea de investigación, porque yo solo puedo aprender a hacer investigación con alguien que ya sabe hacer investigación. ¿No es que investigo sobre sujetos humanos? Aquí hay escasez de recursos, necesito evitar la explotación, no solo de los poquitos sujetos que hay, sino además de los recursos escasos que tengo. Y porque la ética y la investigación científica va enfocada al resultado. Siempre hay que hacerlo. Esas son las competencias que debe tener específicamente el investigador y esas son las competencias que debe tener específicamente el comité. Experticia nuevamente para investigar lo ético y lo técnico, pero además competencia científica. Si no lo tiene, si es de un hospital infantil, debe tener pediatras. Si es ginecológico, debe tener eso. Si hace investigación genética, debe tener genetistas. O sea, debe tener un par que sea capaz de trabajar por eso. Esta es fácil, todos la sabemos. Elección equitativa y justa de los sujetos que participan en la investigación, pero que participan como voluntariamente. La ruta, por supuesto, es el principio de justicia distributiva, evitar la explotación y garantizar al mismo tiempo el bienestar. ¿Cuándo hay que hacerlo? Siempre. ¿Cómo se garantiza? Con experticia. Favorabilidad, riesgo, beneficio. No es, ojo, primero el beneficio y el riesgo allí. Por eso la favorabilidad tiene que ser casi sola. Estaba tentado a dejar favorabilidad. Tengo que ni siquiera minimizar. Si sé que hay riesgos, tengo que ponerlos claros y esos los tengo. Por eso además es importante que cuando se hace investigación en los hospitales, por favor, le aclaren a la gente de calidad y a los otros auditores. El concepto de evento adverso en investigación es diferente a evento adverso clínico. Proceso de consentimiento. Garantía de entendimiento, información continua, pertinente y oportuna y válvulas de salida. ¿Cuándo genero yo válvulas de salida? Cuando garantizo información permanente. Y es, me puedo salir, me puedo salir, me puedo salir. No es, lo puedo retener, no lo puedo retener. Si lo quiero retener, monto incentivos. Respeto por la autonomía es el principio ético y siempre hay que hacerlo. ¿Qué se requiere? Conocimiento científico. ¿Qué quiero decir con eso? Que solo el científico debe tener eso claro, que la ética se inmersa en el científico. Y se gana solo con experticia. Respeto para con los sujetos. ¿Qué dice uno? Pues es la razón de ser. Respeto. ¿Cuándo? Siempre. Principio de autonomía, por supuesto. Y respeto por la autonomía de los sujetos racionales, porque de los no racionales los protejo por vía de la subrogación. Siempre de la subrogación. Evaluación independiente. Claro, los comités. Pero cuando hablamos de independencia es independencia moral. No estamos hablando de independencia técnica, no, independencia moral. Eso significa que el comité debe tener totalmente claridad de cuál es su comportamiento, total claridad de cuáles son sus maneras de moverse y total claridad de su línea de reporte.
¿No le debe dar miedo? Claro, pero es que ese es el lío. Y miren el dilema. Estoy en el comité y soy controlador. Salgo del comité y soy colega. Porque el miembro del comité de ética también transmuta. Y debe transmutar de manera clara. Ahora, ¿cómo le ayudamos a transmutar? Que también sea profesional. ¿Y qué significa que sea profesional? Que se le reconozca todo. ¿Qué es lo que dicen? El dinero y el pago es un inductor de la no ética. O sea, es una tontería. Y la última, distribución de beneficios. Y aparece hoy la obligatoriedad de la distribución de beneficios y dice también siempre, es porque acuérdense que hoy estamos haciendo genética, investigación genética, y cuando yo hago investigación genética estoy obteniendo beneficios a futuro. Pruebas diagnósticas, terapia hecha a la medida, medicina personalizada. Lo pulpo del dinero en la investigación está allí y tiene que aparecer en el consentimiento. Ejemplo, señor, le vamos a tomar una muestra genética. Yo no sé qué va a salir. Si sale bien, esto producirá pruebas diagnósticas o medicina personalizada. Usted no va a recibir réditos de eso. O usted va a recibir réditos de eso. Pero pregúntenselo y que él decida si es tan altruista para saber que cuando donó un pedazo de tumor de cáncer de seno para que estudiara BRCA, hoy no tenemos pruebas séricas, serológicas para eso. Favorables para la sociedad, sí, pero que dejan réditos. ¿El que dio? Solidaridad. ¿Quiero seguir siendo solidario? Sí, pero dígame. No me engañe. Y termino. ¿Eso ya lo había visto? Es que quería terminar con algo gracioso. Kant y la firma de Obama, que también tuvo que pedir permiso por lo que pasó en los 40 en Guatemala. Hoy está pidiendo permiso el primer ministro de Australia. Hoy, búsquenlo en internet, por investigación científica de hace 4 años, con aborígenes en Nueva Zelanda. ¿Sí tenemos una responsabilidad? Sí. No en la norma, en la ética. No en la bioética, en la ética. ¿En dónde? En la experticia. Gracias, Germán.